Levanten su mano ocupa Biblia, hermanos, los niños vayan bajando, por favor. Todos los niños para abajo. Y también levanten su mano ocupa Biblia, hermanos. Todos traen, gracias a Dios. Hoy vamos a comenzar una serie de estudios acerca de lo que es el bautismo, lo que significa el bautismo, quién se debe bautizar, lo que realmente cubre, ¿verdad?, el bautismo, si el bautismo salva o no salva, quién lo debe de ministrar. En fin, es una serie de estudios. Vamos a comenzar con lo principal, ¿verdad?, qué es el bautismo. Y pues al final tendremos una sesión de preguntas, todo referente al bautismo, ¿verdad? No vamos a hacer preguntas de otra cosa, referente a lo que vamos a estar estudiando. Y también, si no trae pluma o un papel, no, ya tenemos cuadernos atrás, hermanos, por favor, para por si alguien quiere apuntar algo. Y recuerda, cuando viene a la iglesia también, véngase con su Biblia, ¿verdad?, y su libreta y una pluma o lápiz, para que apunte cualquier cosa. De repente, hoy un predicador, hermanos, me pasa a mí, ¿verdad?, que el hermano dice algo que yo no había entendido o nunca había puesto atención, y yo lo apunto rápidamente en ese momento y digo, a ver, me gustó esa forma de leer, porque no la había visto. A veces hay textos que leemos, hermano, muy a prisa y lo pasamos apercibidos. Llega un hermano, predica de él y nos da una ilustración, ¿verdad?, de lo que es allá en cuadro de atrás. Hay una poca Biblia, hermano, perdón, cuadernos para apuntar, hermanos, pluma también. Si tiene una memoria, acá frente a una mano, mi hermano ahorita. Si tiene buena memoria, lo felicito, ¿verdad?, porque yo sí uso apuntar. No todos requieren apuntar, pero yo sí. Y también puede ver el estudio más adelante en su casa, si gusta. El tema sería qué es el bautismo. ¿Todos tenemos ya Biblia? ¿También podemos apuntarlo? Vamos a poner de pie, vamos a ir a Mateo capítulo 3. A mis hermanos de las redes sociales, que Dios les bendiga también, bienvenidos. Mateo capítulo 3, vamos a ver el versículo 1, toma su asiento y enseguida estaremos leyendo del 1 hasta el 8. Mateo capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 8. Mateo capítulo 3, versículo 1 dice en el nombre de Jesús: y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Todos los asientos, mis hermanos? Vamos a continuar, versículo 2. Y diciendo, arrepentíos, que el reino del cielo está cerca. 3. Porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, diciendo, la voz de que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. 4. Y el mismo Juan tenía su vestido de pelo de camello y una cinta de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. 5. Entonces salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán. 6. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. 7. Y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, les decían, generación de víboras, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? Y en el 8, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, hoy vamos a hablar acerca del primer tema, de lo que es el bautismo. Y hay algo, hermano, también que quiero aclarar. De repente me meto en algunos foros, ¿verdad?, de discusión. Nunca a ofender ni tampoco a estar maltratando gente, ni mucho menos, pero también cuando alguien ataca a mi persona o ataca a las personas que están ahí, automáticamente lo cortamos. ¿Por qué? Porque no tiene caso, no defiende con argumentos, no defiende con la Biblia, no defiende con sus tradiciones, no, simplemente atacan. Como no estudian, más bien, no se preparan, pues ya cuando se ven acorralados, empiezan a ofender a las personas, y eso no está bien. Si alguien va, hermano, a hacer una discusión, va a entrar a un tema, tiene que prepararse, hermano. Eso es lo básico, ¿verdad? Yo no creo que en un partido político o en cualquier organización donde van a exponer un tema, vaya una persona sin prepararse, ¿verdad? Porque se supone que van a dar un tema, un argumento, y van a debatir argumentos. Van a debatir de lo que el otro piensa, y por qué yo creo que está mal o por qué yo estoy mal. O sea, se va a debatir eso, hermano. No que si la persona no estudia, no tuvo escuela, yo sí la tengo. O sea, eso ya no va. Entonces, quiero contar a una persona, ¿verdad?, que lo he hecho también en los lunes, que dice una pregunta, algo, no le entendí si
la pregunta, no sé qué, pero él dice esto. El bautismo católico de Mateo 28:19. Dice, no encontrarás la palabra arrepentimiento, es lo que dice textualmente, ni que el río te dé el Espíritu Santo. Recibe el bautismo católico de Cristo en el Espíritu Santo. Para empezar, ¿verdad? Que no encontrar la palabra arrepentimiento, no leyó la Biblia, no sabe de qué está hablando, porque aún el mismo catecismo católico habla de arrepentimiento y viene el bautismo. Y luego dice aquí, ¿verdad? Que ni el río te dé el Espíritu Santo. No sé dónde sacó él eso, no contestó, no dijo, me confundí, nada, simplemente tiran una especie de preguntas o de, pues, nada más, algunas palabras nada más, pero sin sentido, porque no conocen su doctrina, hermano. Por eso usted debe de conocer su doctrina, hermano. Cuando usted va a debatir con alguien, no vaya, hermano, hablando más de su pastor, o del sacerdote, o del papa, o de su apóstol. No, vaya sobre el argumento, hermano. Estúdielo, medítelo. Si no lo entendió, aparte un momento, estúdielo usted para poder hablar con argumentos, hermano. ¿Verdad? No se enoje, no se desespere, no empiece a perder el control, porque no es apto para debatir un punto, hermano. Cuando la persona se prepara, hermano, va a tener siempre control sobre sí mismo, porque somos cristianos. No estamos debatiendo al aire, hermano. Tenemos que demostrarlo con las escrituras, como dice la Biblia, que tengo que demostrar, hermano, mi fe. Entonces, esto es bien importante, hermano. Yo me tengo que preparar, hermano, y puedo estar equivocado, porque somos humanos, pero puedo estar equivocado, lanzo un argumento, lo debatimos. Debatir no es pelear, hermano. Eso no es pelear, no sé por qué se ha confundido. ¿Verdad? A mí me ha mentado la mamá, y de todo, y evangélicos, no hablo de católicos, de evangélicos. Pero bueno, entonces no está en su control. Es algo que no entiendo yo de esa gente, hermano. No son convertidos, son convencidos nada más, no lo entiendo, hermano. Pero los debates, hermano, son beneficiosos, porque nos ayudan a nosotros a sostener nuestro argumento, hermano, o a cambiar también nuestra forma de pensar. Eso es fácil, hermano. Entonces vamos a exponer, hermano, lo que significa el bautismo. Y cuando vamos a hablar con alguien, siempre use sus propios argumentos también, prepárese. Ahora, si no es apto para eso, pues debe lugar a alguien que es apto, hermano, ¿verdad? Porque a veces nos metemos a discutir algo que defendemos por costumbre, sin conocer, hermano, el trasfondo. Entonces tenemos que ver eso. Vamos a ver lo siguiente. Contestándole un poco a lo que este muchacho dice, o esta persona dice, pero que no tiene que haber arrepentimiento, o al menos si lo deja ver, no encontrará la palabra arrepentimiento, ¿verdad? Hablando del bautismo católico, de Mateo 28:19, no sé qué está leyendo o no la leyó, pero dice aquí, hermanos, en Juan, ¿verdad? Mateo, y habla Juan el Bautista, versículo 1. Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. 2. Y diciendo, arrepentíos que el reino de los cielos está cerca. Lo primero que comienza Juan es hablando del arrepentimiento. Las mismas palabras, hermano, que el Señor Jesús usa en el capítulo 4 de Mateo, comenzando también su ministerio, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Punto. Así comienza. Pero ¿qué está haciendo Pablo? Versículo 6. Y eran bautizados por él, por Juan el Bautista, en el Jordán, confesando sus pecados. Eran bautizados, hermano. Entonces tiene que ver mucho el arrepentimiento con el bautismo. Ahora, vamos a ver lo que dice, hermanos. Déjenme ver Nuevo Testamento judío, ¿verdad? Es una de las cosas que ellos escriben en hebreo, arameo, y en hebreo más que nada, y hablan acerca de esta parte, Mateo, capítulo 3, y en el versículo 6. Bueno, voy a leer desde el versículo 1. Voy a leer el 1 y el 6. Vean cómo escribe acá en esta Biblia. Versículo 1 del capítulo 3. Fue durante esos días que Yohanan, el inmersor, ¿verdad? No dice el bautista. Yohanan, el inmersor. Ahora me voy a brincar hasta el versículo 6. Y dice, confesando sus pecados, eran inmersos por él en el río Jordán. Es decir, esta versión no usa la palabra correcta, ¿verdad? Que está siendo inmersidos, sumergidos. Y eso es lo que significa. Vean lo que dice el Diccionario Bíblico de Apologética Católica, que lo usan para debatirnos a nosotros, evangélicos o otros protestantes. Dice el Diccionario Bíblico de Apologética Católica. Se supone que ellos deben basarse en lo que dice este diccionario, que hay muchos, y escogí por más económico, pero vamos a ver lo que dice en el bautismo. Y tiene varias formas de bautismo ellos, pero vamos a ver lo que dice en cuanto a lo que es el bautismo. Bautismo. La palabra bautismo viene del griego bautisma, y lo que significa sumergir,
o sumergirse. Más adelante dice, no voy a leer todo de nuevo. A lo largo de la historia, algunos críticos han argumentado que el bautismo debe ser administrado exclusivamente por inmersión completa. Bueno, esto es lo que dice la palabra, que se debe sumergir. Más adelante, lo veré en una parte. Esta posición se basa en la interpretación literal, dice, en la palabra griega, bautismo como sumergirse. Sin embargo, la Iglesia Católica, obviamente, el católico sabe que hay muchas iglesias católicas, pero es la católica romana, porque católica tiene muchas. Sostiene que el bautismo no es un mero símbolo. Voy a ver más abajo. La Iglesia Católica reconoce que el bautismo puede ser administrado de diferentes formas, lo voy a ver más adelante, siempre y cuando se cumplan los requisitos esenciales del sacramento. Bueno, lo que dice es que debe ser sumergido. Eso es lo que dice en su propio diccionario. Por tanto, hermanos, cuando ellos tratan de debatir lo que es la palabra bautismo en un niño, pues no tiene cavidad, hermano, en la escritura. Ahora, si ellos agarran al niño y lo sumergieran en la fila bautismal, sumergido completamente, bueno, sería una forma de bautismo, ¿verdad? Porque en sí el acto en sí sería bautismo, sumergido. Eso sería en español, sumergido. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia Católica Latinoamericana en sus estudios? Déjenme ver. Aquí lo tenemos. Tiene varios estudios. Esta es la Biblia Latinoamericana. Y en el numeral 182 dice la enseñanza bíblica. Numeral 182 dice: se bautiza al que cree. Nuevamente, ya las citas bíblicas. Se bautiza al que cree. Dice Marcos 16, Hechos 2:38, 22:16, en fin, da todas las citas que son correctas. Pero dice, según la Biblia Católica, hermano, en su estudio, dice que se bautiza el que cree. Entonces la pregunta es: ¿los niños pueden creer 3, 4 meses, 5 meses, menos de un año? No. Pero como no leen la Biblia tampoco ellos, hermano, como muchos evangélicos que no la leen tampoco, pero perezosos también, entonces ¿qué es lo que pasa? Pues se comen lo que diga el sacerdote o el pastor. Pero no debe ser así, hermanos. Los cristianos todos tenemos que leer la Biblia, iglesia. No nomás el pastor, no nomás los predicadores, no nomás de vez en cuando alguien que por ahí se le antoja, no. Todos tenemos que leer la Biblia, meditarla, escudriñarla, ese es el punto, hermanos. Entonces, cuando uno va a estudiar un punto, hermano, búsquese toda la información que pueda, lo que más se pueda, vea lo que piensan otros. No es malo ver otros expositores, de otras religiones o congregaciones. No es malo, hermanos. Hace su reunión de versículos o de objeciones y empieza uno ya a ver qué es lo bíblico. Porque el cristiano, hermano, si el católico es cristiano, si el testigo es cristiano, si el evangélico es cristiano, si el protestante es cristiano, debe de basarse en la Biblia, hermano, punto. Amén. Pero dice que es evangélico, protestante, que testigo de Jehová, católico, lo que sea. Y no lee la Biblia, no es cristiano, hermano, no nos hagamos, eso es mentira. Porque la palabra de Dios es el alimento de nuestra alma, hermanos. Amén. Y por ella vamos a crecer. Mi preocupación más grande es cuando el pueblo no lee la Biblia, hermanos. Ya que te digo hace muchos años, estúdiese todo Biblia. Ojalá habrá todo Biblia, hermano. Me falta mucho todavía. Pero ¿qué es lo que pasa, hermano? La realidad es esa. Todo cristiano medita la palabra de Dios, hermano. Porque es la palabra de Dios, iglesia. Amén. Entonces, cuando vamos a hablar con alguien, ¿verdad? Vamos a hablar con la Biblia. Oh, pero que San Irineo, que bueno, empiezan a mencionar a los padres apostólicos, que no es malo leerlos, hermano. Pero el 100% debe estar basado en la palabra de Dios, hermano. Entonces, cuando yo veo a alguien, hermano, alguno de los padres apostólicos, ¿verdad? O los primeros cristianos, leo uno de ellos, hermano, veo si lo que dice es bíblico. Y si no es bíblico, no es bíblico, hermano. Ya sabrá la persona si lo quiere aceptar o no. Pero si no es bíblico, pues yo le recomendaría que no lo aceptara, hermano. Porque los hombres fallamos, iglesia, pero la palabra de Dios no. Ahora, ya vimos, hermano, que dice que el bautismo es sumergido. Vamos a ver, por si queda alguna duda, en cuanto a lo que es, hermano, el bautismo. No, aquí tenemos estudios, lo tengo. Aquí está. Artículo número 1 del sacramento del bautismo. Es muy largo, ¿verdad? No voy a leer todo tampoco. Dice bautizar. Bautizar en griego significa sumergir.
introducir dentro del agua. La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno, es el hombre que está preparando o dando estudio para bautizarlo, en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con él como nueva criatura. Es decir, ellos reconocen que el bautismo, hermano, debe ser sumergido porque representa la sepultura de Cristo y la resurrección. Esto está en su propia Biblia católica, en su catecismo católico, pero porque si alguien no cree, es el catecismo católico. Entonces son muchas veces estudios. Vamos al número 3, numeral 1217. Dice: en la liturgia de la noche pascual, oígalo bien, cuando se bendice el agua bautismal, yo no me sabía esa, mano, hace pocos años, que bendicen esa bautismal, o al menos eso dice. La iglesia es solamente memoria de los grandes acontecimientos de la historia de la salvación que prefiguran, y el mismo, me detengo, más adelante. Entonces, tienen que bendecir, hermano, esas aguas bautismales. Y en el numeral 1238, hablando del agua bautismal, dice: la iglesia pide a Dios que por medio de su Hijo, el poder del Espíritu Santo descienda sobre esta agua, a fin de que los que sean bautizados con ella nazcan del agua y del Espíritu. Y cita Juan 3:5 cuando Nicodemo habla con el Señor Jesús. Ahora, información hay mucha, puede buscar enciclopedias y todo lo que sea, pero el problema es que no leen la Biblia ellos, hermano. Menos van a leer el catecismo católico. Si el católico no lee la Biblia, pues menos va a leer esto, hermano. Esa es la realidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando alguien discute, ¿verdad? Hay que ser honesto, hermano. Cuando alguien discute algo, hermanos, es porque debe de conocerlo, pero la mayoría del católico no lo conoce. Y lo digo con respeto, yo amo a mis amigos, compañeros, familia católica, los amo, hermanos, son mi familia, son mis amigos, son compañeros. Pero el problema es de que quiere discutir algo que no conoce. Le pregunto, bueno, ¿ya ha leído la Biblia? No, pero que mi papá, así que mis abuelos. Ese no es, hermano, el tema en una discusión. Debe haber una argumentación válida, hermano. Mire, es que la historia, es que la Biblia dice, y a lo mejor está equivocado, a lo mejor está bien. Pero ese es el argumento que debe ser. ¿De dónde sacó esa información? ¿O es que mi papá se me enseñó? No, eso no es válido, hermano. Hay que cambiar eso. También con el evangélico. Es hijo del pastor, hijo del ministro, hijo de hermanos. Nació en la iglesia, vivió en una casa donde los padres eran son cristianos. ¿Es que es cristiano porque nació ahí? No, hermano. El cristiano es el que le entrega la vida al Señor. Amén. Ahora, aquí reconoce, hermano, que el bautismo, en el catecismo católico, reconoce que el bautismo es la representación de la sepultura de Cristo y la resurrección. Ahora vamos a ver eso adelante. Vamos a ver aquí lo siguiente. El bautismo, hermanos, tiene que ver mucho con el arrepentimiento. Versículo 8. Cuando le dice a los fariseos, le dice Juan, dice en el nombre de Jesús, versículo 8: hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Llegaron ellos para bautizar, iban muy contentos cuando Juan los para. Espérense. No hay frutos todavía de ustedes. Pero, ¿a qué se refiere, hermanos? Primero estaban confesando sus pecados, versículo 6. Y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. ¿Sería que Juan el Bautista se fue ahí en una cajita, hermano, con una ventanita y estaba ahí escuchando los pecados de la gente? No. La gente llegaba a Dios, pues estaba Juan bautizando, y declaraba los pecados a Dios. Porque el único que perdona pecados es Dios. Es todo. Que el bautismo se llama bautismo de arrepentimiento. Llegaba la gente, veían que estaban bautizando, llegaban allá, no sé qué le decía Juan, no está escrito en la Biblia, pero tal vez le decía, ¿verdad? Tiene que pedir perdón a Dios, perdón por los pecados, porque ese es el bautismo de arrepentimiento. Entonces llegaba la gente, confesaba sus pecados y se bautizaba, o Juan lo bautizaba. Sumergir, como dice en algunas versiones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Llegan los fariseos, como ellos se creían muy santos, creían que ellos no pecaban, creían que eran perfectos, hermanos, llegaban a ellos y también se querían bautizar, pensaban que era solamente un rito. Ahora, ¿de dónde ellos pensaban que, o qué pensaban que significaban? Le voy a dar una pequeña explicación acerca de una práctica que tienen los judíos y le llama la tevilá. Hace años un hermano dijo, hermanos, que tuvimos tevilá este fin de semana. Ah, caray, tevilá, pues yo imaginaba una participación, una comida o algo, ¿no? Es que tuvimos tevilá. Y estábamos ahí en la convivencia, tuvimos milvá, tevilá. ¿Qué será tevilá o milvá, verdad? No sé, me sonó como a una comida o algo así. Yo dije, ¿sabes? Pero ya cuando empezó a platicar, que hubo bautismo, ¿verdad? Pero no usaba la palabra bautismo, solamente tevilá.
Tevilá o Mikvah. Entonces ya cuando entiendo, hermano, busqué el diccionario, ¿qué era eso, hermano? Tevilá, vea lo que dice aquí. Tevilá, ritual judío de inmersión total, completamente, del cuerpo en aguas vivas, para una purificación espiritual. Se hace en el mar, en el río o en un lago. Y luego también está otra tevilá, se llama tevilá kelim. Y esa es la inmersión de los utensilios. Por ejemplo, llevaban sus cuchillos de la casa, llevaban los utensilios del hogar, todo llevaban, debe estar nuevos, y hacer una tevilá, o sea, una sumergión, para bendecirlos o para purificarlos. Entonces son rituales, hermano, que usan ellos, hermano. Está bien. Pero el cristiano, hermano, cuando empieza a utilizar tevilá en lugar de decir bautismo, pues hablan en cristiano, no hablan en español. Pero porque de repente ya no entiendo qué le están hablando. Los hermanos creen que porque usan palabras griegas o hebreas o arameas, creen que son más espirituales que los demás, hermano. No, si tevilá es eso, es una purificación que hacen los niños hasta el día de hoy. Pero nosotros no hacemos tevilá. ¿Por qué? Porque no estamos purificando al hermano que se sumerge a las aguas. Eso no lo hacemos, hermano. El que se va a bautizar, hermano, es un convertido. No es que el agua le va a cambiar a la persona. Entonces no se aplicaría así correctamente la Mikvah o tevilá a uno que se va a bautizar. Sería bautizar, sumergido. Entonces, el bautismo, hermanos, es una cosa bien seria. El bautismo, hermanos, como dice aquí en el catecismo, ¿verdad? Es la interpretación de la sepultura y la resurrección de Cristo. Y efectivamente eso es la Biblia. Acompáñenme más adelante. Acuérdense, debe haber arrepentimiento. Eso sí debe haber ahí. Acompáñenme a Mateo capítulo 21, versículo 23 a 27. Y no quiero hablar mucho por esos términos judíos, hebreos y griegos en ocasiones, ¿verdad? Porque no tienen caso. Si lo sabe, qué bueno, pero no es algo que se pierde algo muy importante en su vida espiritual, si no lo sabe. Mateo capítulo 21, versículo 23 al 27. Versículo 23, en el nombre de Jesús, al versículo 27. Y cuando vino al templo, los principales de los sacerdotes y los ancianos del pueblo vinieron a él cuando estaba enseñando, diciendo: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esta autoridad? 24. Y respondiendo Jesús les dijo: yo también les preguntaré una cosa, la cual si me dijeres, también yo les diré con qué autoridad vuestra. 25. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces razonaron entre sí, diciendo: si dijéramos del cielo, nos dirán, ¿por qué cuando le creíste? 26. Y si dijéramos de los hombres, tenemos acuerdo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y en el 27, y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: ni yo diré con qué autoridad hago estas cosas. Ahora, eso le preguntó, hermano, a los principales sacerdotes y también, hermanos, a los ancianos. Ahora le hago la pregunta a ustedes, hermano. ¿El bautismo de Juan el Bautista venía de Dios o del cielo? ¿Sí o no? Amén. Claro, porque fue Dios el que se lo mandó a él. Amén. Entonces, la respuesta es sí, viene del cielo. Entonces, eso lo quiero aclarar porque vamos a la siguiente parte, el bautismo de Juan. Acompáñenme ahora a Hechos capítulo 2, perdón, 2, capítulo 2 y versículo 36 a 38. Más adelante vamos a ver lo del bautismo de Juan, si es del cielo o de los hombres. Hechos 2, 36 a 38. Amén. Y en la Biblia no hay contradicciones, más bien hay gente que no lee bien la Biblia, ese es el problema. Hechos 2, 38. Del 36 al 38, perdón. Versículo 36 dice: en el nombre de Jesús. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús que vosotros habéis crucificado. 37. Y cuando oyeron estas cosas, ellos fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, hermanos, ¿qué haremos? 38. Entonces Pedro les dijo: arrepentíos. Fíjese bien, nuevamente arrepentimiento. ¿Qué pasa ahí enseguida? Y se ha bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Cristo. Tiene que ver el arrepentimiento con el bautismo, ¿sí, hermanos? Amén. Claro. Dice: para la remisión de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí lo tenemos.
Nuevamente vemos que sí tiene que ver el arrepentimiento con el bautismo. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es una palabra griega que dice metanoia. ¿Qué quiere decir metanoia, hermano? Ya lo hemos aclarado aquí varias veces. Metanoia es de que va una persona en esta dirección y la metanoia o el cambio completo es que ahora va en esta dirección. Es decir, antes de estos pasos iban a la maldad, a lo perverso, a todo lo que nos lleva al corazón a la perdición. Pero ahora en Cristo, hermanos, hay un cambio. Y lo que está diciendo, hermanos, aquí el escritor es de que debe haber un cambio en la persona. El bautismo no va a cambiar. El que se bautiza es el que ha cambiado o está cambiando. Los dos cambiamos porque es una mentira que el día que le entregué la vida al Señor hice mi confesión de fe y cambió todo. Es mentira, hermano. Estamos comenzando a cambiar. Por eso muchos se sienten mal cuando dicen, yo ya le fallé al Señor y el pastor me dijo que ya cuando le entregué al Señor ya no peco. Digo, pues es un mentiroso pastor. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Amén. Todos. Hasta el pastor que le dijo es una mentira. Está pecando también. Todos nosotros, hermano, cuando le entregamos la vida al Señor, quizá en ese momento yo dejé las malas palabras. Quizá yo dejé, hermanos, el robar. Quizá dejé la mentira. Pero por otro lado el mal carácter, los malos pensamientos, cosas que hacemos mal, hermanos, y que están mal, hermanos, sabemos que están mal. Entonces nadie cambia 100%, hermanos. Yo no puedo burlarme de un hermano que de repente se desmaya muy rápido. Ese hermano no le echa ganas, mira cómo está. Pues estoy criticando, hermano. Amén. Estoy pecando también. Al momento que me pongo, hermano, a juzgar a mi hermano, ya estoy pecando también. Y simplemente sin que le diga, no, pensando en el mal de esa persona, ya estoy pecando. Es que este hermano es muy corajudo. Y miren, y estoy criticando yo, hermanos. Entonces todos tenemos áreas que aún falta por quitarnos, hermano. Entonces, el arrepentimiento es, hermano, que va para allá, hermano, sí, va caminando para allá, pero de repente el Señor toca, hermano, y ahora cambia ese arrepentimiento, hermano, cambia por completo. Porque ¿qué pasa a los que fuimos borrachos, hermano? Largábamos el domingo, ¿verdad? O algunos esta semana también, hacíamos desfiguros ahí, hacíamos ridiculeces, y el lunes fuéramos los que ya nos a tomar porque la vergüenza que pasaba. Ver ahí, híjole, ¿con qué cara voy a ver el papá de mi amigo? O con qué cara voy a ver al vecino, a la vecina, qué regalada allí, y nos morimos de la vergüenza. No vuelvo a tomar. Llegaba el viernes con los compañeros y otra vez a emborracharse, hermano. Eso no es arrepentimiento, hermano. O sea, si yo me arrepentí en el corazón, si se hubiera arrepentido, no hubiera vuelto a tomar, hermano. Eso es más remordimiento, hermano. Amén. Es todo. Sí, la regué, me dio vergüenza, pero al rato sigue igual, o peor. El arrepentimiento, el metanoia, hermano, es cambio total, hermano. Va para allá, ahora va para acá. No quiere decir que ya no va a pecar, hermano. Eso no dice la Biblia. Porque todos somos pecadores, pero sí, ya no vamos para allá, hermanos. La riego para acá, a un camino correcto, me resbalo, Señor, perdóname. Y le pido perdón a que ofendí. Ese es el metanoia, ese es el cambio. No que nunca va a pecar, no que nunca se va a enojar, no que nunca se va a revelar. No, eso no es mentira, hermano, eso es mentira. No es verdad que cambiamos 100%. Vamos en camino, hermanos, a una dirección diferente. ¿Me voy explicando, hermano? Amén. Ese es el arrepentimiento. Yo conozco gente, hermano, que se ha bautizado como 5 veces en la misma iglesia, hermano, la misma denominación. ¿Cómo va a ser 5 veces? No, es que ella ha venido súper la casilla otra vez. Y sigue, hermano, transeando a la gente. Es un estafador, hermano, vende casas. Y es un estafador, hermano. Ha transeado hasta hermanos. Ese es cristiano, hermano. Amén. Él le gusta el dinero y saca dinero y es todo lo que hace, hermano. A él no le importa si el hermano mañana pierde su casa o lo agarra un fraude al pobre hermano que le confía en él. No, ese no es hermano. Yo le he dicho, hermano, ese es cristiano. ¿Qué le dijo? Se ha bautizado muchas veces, hermano. ¿Por qué? Porque no es cristiano. El que ha hecho su confesión de fe, el Señor sabe que perdona por los pecados, está hablando con el Señor, ¿verdad? No al pastor, no a la congregación. Señor, perdóname por esto, perdóname. Y va a un cambio diferente, hermano. Sí, ahí va, hermano. Y puede ser un año que vaya perfectamente, hermano. Pecando en otras cosas, pero se resbala de repente, hermano. Eso no puede pasar. Y se levanta, hermano. Pero ya no se va a regresar a hacer lo mismo. Ya la regué. Y no, pues ya mejor vuelvo a tomar porque pues ya tomé una cerveza. No, ya me voy. Cuidado, hermano. Sí, hizo pecado, sí, hermano. Pero perdóname, Señor, y sigo adelante. Ese es el cambio, hermano. Ese es el arrepentimiento. Por eso el arrepentimiento tiene que ver mucho con el bautismo. ¿Por qué? Porque no vamos a bautizar a un hermano que se le antoja hoy, en un año otra vez, otro año después más. No.
ha hecho su decisión de fe y le ha pedido perdón a Dios, se resbala 3, 4, 20, 100 veces. Hay que decirle, hermano, siga adelante. Sí, se resbaló, siga adelante. Pero me siento mal, claro, siga adelante. Porque si no lo sabe, hermano, hasta los pastores pecamos, hermano. Hay pastores que no pueden pecar. ¿Cómo no? Somos pecadores, hermano. El único que no ha pecado, ¿sabe quién es? Señor. El único. Amén. De ahí más todos acá abajo, hermanos, somos iguales. No, pero yo soy como el hermano que aquel. No, yo soy cualquiera, a lo mejor, hermano, ni cuenta me quiero dar. Arrepentimiento es necesario, hermano, para el bautismo. No perfección, hermano, porque no existe la perfección en nosotros, hermano, para no pecar. No existe, hermano. Solamente decir, Señor, perdóname. Pero ahora ya sabemos, hermano, que cuando yo me resbalo, hermano, me tengo que poner a cuentas. Ayer les hablaban de eso, hermano, un mensaje muy hermoso, hermano. Amén. Ponerse a cuentas, hermano. Porque, hermano, todos fallamos, hermano. Les he platicado esto en otra ocasión. Estábamos allá en Ontario y había unos hermanos que tenían ahí una diferencia y había cierta fricción, hermano. Entonces el hermano dijo, hermano, pues quiero reunirme para hablar de los hermanos y pues pedirle al hermano perdón si lo pedía, no sé qué, pero algo muy raro. Bueno, efectivamente ahora estamos ahí varios ministros, ¿verdad? Entonces le pide perdón al hermano, no, hermano, es que usted me dijo que me ofendió, pues perdóname. Y luego otro hermano dice, oye, ¿sabe qué, hermano? Pues yo también traigo algo contra el hermano. Es que no puede que dijo esto. Y luego otro hermano, ¿sabe qué, hermano? Pues la verdad yo también traigo en contra del hermano. ¿Por qué? Por lo que dijo él. Todos habíamos algo en contra de él, hermano. Pensamos que eran más unos hermanitos, no. Todos traíamos algo que nos ganaba, hermanos. ¿Por qué? Porque somos imperfectos, hermanos. Amén. Y quizá aunque yo no lo saludar, hermano, no lo veo. Y se va a ofender por eso. Quizá usted me dice algo que no me gusta, hermano. Y me va a ofender, hermano. Quizá hay algo que va a hacer que no me guste tampoco, hermano. Estos somos humanos, hermanos. Entonces todos fallamos, iglesia. Amén. Pero lo importante es estar a cuentas. Cuando yo me voy a bautizar, hermano, no es que algo va a cambiar y tampoco me va a hacer una nueva criatura. No, eso es mentira, hermano. Es que es el nuevo nacimiento del bautismo. No hay un nuevo nacimiento del bautismo, hermano. El nuevo nacimiento lo da en la palabra de Dios. Amén. Pablo ayer leía al hermano acerca de Filemón, una carta muy hermosa, hermanos. Es solamente una página muy pequeña, pero tiene mucha información. Y dice, hermano, que Pablo engendró, hermanos, a Onésimo en sus presiones. Es decir, no es el bautismo, hermano, el que cambia de persona, no es el bautismo el que le da una nueva vida a la persona, es, hermano, el evangelio. ¿Cómo engendró Pablo a Onésimo? Pues lo engendró por la palabra. Sí, amén. Porque esto es lo que hace el cambio de vida, hermano. Ahora, ¿qué hace el bautismo, hermano? Se va a meter, hermano, a las aguas bautismales porque Cristo ya lo hizo por nosotros, hermano. ¿Quién es el bautismo en sí? Vamos más adelante, hermano. Acuérdense, hermano, que vimos anteriormente que dice, ¿de quién es el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Sabemos que es de parte de Dios. Del cielo dice de Dios también. Ahora vemos que le dice arrepentimiento, ahí para el bautismo. Ahí adelantito, hermanos, en el capítulo 18, ahora sí, versículo 24 al 28. Hechos 18, versículo 24 al 28. Amén. ¿Saben qué? Hace unas semanas, hermano Rupert pedía perdón a todos y se han venido. Y es importante que lo hagamos, hermano. De repente también se nos olvida, ¿verdad? Pero muchas veces por la misma amistad que tenemos, iglesia, por el mismo acercamiento que tenemos con los hermanos, a veces nos llevamos de más, hermano. Sí, esto es verdad, hermano. Por el mismo acercamiento que tenemos, ¿verdad? Nos llevamos y a lo mejor alguien se puede ofender un día. Voy a poner un ejemplo. De repente llega un hermano, ¿verdad? Algo que siempre le decimos, los llevamos, ¿verdad? Comiamos. De repente el hermano viene mal, con muchos problemas de su trabajo, viene con problemas de su casa, problemas de salud, una preocupación que tiene económico, de familia. No viene con el ánimo de llevarse ese día o de jugar. Y yo trabajo en una de siempre. ¿Y a cómo lo puedo hacer ese día, hermano? Amén. Y para mí es normal, ¿por qué? Porque siempre llevamos así, jugamos así. Pero ese día no venía, hermanos, con ese ánimo de jugar. Él venía como pedir a Dios, ayudar. Y yo vengo con mis palabras, lo puedo oír, hermano. No está de más siempre, cuando vean un ramo, acercarse, hermano. ¿Lo he ofendido en algo, hermano? A lo mejor se anima a decirlo porque me ama, ¿verdad? Somos hermanos, yo bien y me dolió que digo, pero no me animo a decirlo, hermano.
Si usted lo agarrara a hacer ese hermano, ¿a poco usted le ofendió? Ni cuenta, yo no muy distraído, hermano, la verdad es que muy distraído, pero porque pienso que nadie se ofende. Pero de repente, hermano, si yo noto algo, hermano, debo de sacar a mi hermano, ¿le he ofendido en algo, hermano? No, hermano, ¿por qué? Es que lo noto como raro. ¿A poco el que está mal soy yo, hermano? El que viene comprando soy yo, de eso qué. Pero qué bueno es, hermano, llegar y ponerse a cuenta de no hay nada, hermano. Hermano, imaginación, yo sé que vengo mal, pero no está de más, hermano, ponernos a cuenta. ¿Me explico, hermano? Amén. Porque podemos estar mal delante de Dios y sin darnos cuenta. Eso sí puede pasar. Entonces, siempre estar a cuenta. Ahora vamos a ver capítulo 18, perdón, versículo 24, en el nombre de Jesús. Amén. Y cierto judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, vino a Éfeso. Fíjese, no era cualquier personaje, hermano. 25. Y este era instruido en el camino del Señor, siendo fervoroso del espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas del Señor, sabiendo solamente el bautismo de Juan. Era poderoso en las escrituras, tenía mucho conocimiento, estaba ahí evangelizando, pero nada más tenía el conocimiento hasta el bautismo de Juan, versículo 26. Y este comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, el cual cuando llegaron Aquila y Priscila, le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios. Fíjense bien, a un hombre poderoso en las escrituras le estaban diciendo lo más correcto. Dice, y cuando él quiso, en el 27, y cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos escribieron exhortando a los discípulos que le recibiesen, el cual habiendo llegado ayudó mucho a los que por la gracia habían creído. 28. Porque con gran vehemencia convencía públicamente a los judíos, mostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Pero noten, mi hermano, que allá en el versículo 24, Apolo estaba donde predicando. En Éfeso. En Éfeso, exactamente. Apolo llega a Éfeso, predica él acerca de Cristo, ¿verdad? De sus promesas y todo lo que Dios había prometido. Pero él, aunque era poderoso en las escrituras y lo que enseñaba era correctamente, ¿verdad? Enseñaba el bautismo de Juan. Hasta ahí era su limitación, porque era lo que conocía, hermano. No es que estaba en pecado, no es que estaba en desobediencia, no es que quería hacer lo que quería, no. Hasta ahí había llegado él, hermano, que sí que no estuvo en el día de Pentecostés, no estuvo cuando se la iglesia, dónde andaría, no sabemos, pero era un hombre que conocía las escrituras. Y él predicó lo que sabía, hermano, que no estaba pecando. Pero cuando se dan cuenta, hermano, Priscila, ¿verdad? Dice, ¿sabes qué? Apolos, ¿te falta algo más? ¿Qué me falta? Y empieza, ahora sí, no dice qué tanto le explicaba así, especialmente, hermano, acerca del Señor y la venida del Espíritu Santo, ¿no? Porque era después del Pentecostés y el Espíritu Santo, o el día del Pentecostés. ¿Qué es lo que pasa ahí, hermanos? Que ahora él cambia, hermanos, y sigue predicando y muestra con las escrituras que Cristo estaba en las escrituras. Entonces ya ahora enseñaba, no nada más, hermano, del bautismo de Juan, sino ya también lo que la iglesia practicaba, hermanos. Estamos en el capítulo 19, el 18, perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya había pasado años y yo todavía seguía con lo de Juan el Bautista. Pero ahora ya estaba el otro bautismo del Señor Jesús. Pero fíjense bien, capítulo 29. Vamos a leer del 1 al 5. Recuerde que predicó en Éfeso todavía con el conocimiento del bautismo de Juan. Capítulo 19, versículo 1, en el nombre de Jesús, del 1 al 5. Y aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, se había movido de allá donde estaba, de Éfeso se va a Corinto, Pablo, habiendo pasado por las regiones superiores, vino ¿a dónde? A Éfeso, donde había predicado anteriormente Apolo. Vino a Éfeso y allá los ciertos discípulos, claro, porque lo que predicaba Apolo era verdad, pero llegaba hasta una limitación. Entonces llega y hay discípulos de ahí en Éfeso, en el 2, y les dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creíste? Y ellos dijeron, fíjense bien la sorpresa de ellos. Antes ni aún hemos oído sin el Espíritu Santo, no sabían. ¿Por qué? Porque acuérdense que Apolo se enseñó solamente hasta el bautismo de Juan, es lo que conocían. No habían visto el bautismo del Espíritu Santo. Versículo 3. Entonces les dijo, ¿en qué pues habéis sido bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. 4. Y dijo Pablo, Juan en verdad bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él,
es saber el Cristo. Y en el 5, y habiendo oído esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Dice por ahí, ¿verdad? No, yo estoy bautizado, cuando estaba chiquito me bautizaron. Pero empezar que vimos que ese bautismo no es bautismo, es nomás mojadita la cabeza, es todo. Debe ser sumergido. Es lo que dice la Biblia. Te dice, no, pero ya tengo mi religión, yo ya soy bautizado desde chiquito. Ese bautismo no está en la Biblia, para nada. En primer lugar. Y luego dice, bueno, pero es que yo me bauticé en otra iglesia y no tengo por qué rebautizarme. No, no se está rebautizando. Se está bautizando como Dios manda. Los otros no son bautismos. Yo tengo hermanos, mis hermanos y yo tenemos 4 bautismos, creo. ¿Por qué? Porque después de la católica, mi papá, por medio del trabajo, lo llevaban a otro tipo de movimiento, hermano, también por allá. También lo bautizaron. Yo tengo mis recuerdos que nos dan una especie de rito, hermano. Es un rito, hermano, de iniciación. Pero pues mi papá, en su ignorancia, mi mamá tampoco decía nada de eso. Pues bueno, vamos a hacerlo. Pues sucede que es como otro tipo de bautismo, hermano. Y nos iniciaron a mi primo, si mal no recuerdo, mi primo, mis 2 hermanos y yo, creo que nada más eran los 4. Entonces, ese bautismo no sirve, hermano, no vale. Lo que había predicado, hermanos, Apolo, era verdad. Por eso vimos, hermano, que el Señor dice, bueno, el bautismo de Juan, el de arrepentimiento, ¿lo ordenaría a Dios o fue una idea de Juan? Tenían miedo ellos de contestar, ¿verdad? Pero no sabes que es de parte de Dios. Entonces, por eso ahora lo que estaba predicando Apolo era cierto. Era de Dios lo que decía. Pero la pregunta, hermano, fíjense bien, hermano, en el capítulo 19, en el versículo 2, céntrese en eso, hermano, la importancia del bautismo en nuestra vida, correcto. Dice el 2, y les dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creíste? A ver, ¿se tiene que recibir el Espíritu Santo? ¿Por qué? Entonces, Pablo sorprende, dice enseguida. Ellos dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. No hay. Ahora ve la relación, hermano, de la pregunta. Le dice, ni siquiera sabíamos que hay Espíritu Santo, pero ¿qué no dice el Pentecostés que hasta Pedro predicó, bautizó el Espíritu? No oímos eso, no sabíamos. Estaban en Éfeso ellos, si no sabíamos de eso. Pero entonces, la pregunta de Pablo, imagínense la importancia de Pablo. Métanse en la piel de Pablo y vean lo que dice en el 3. Entonces les dijo, ¿en qué pues habéis sido bautizados? Ahora se le pregunta por qué Pablo dijo eso. ¿Por qué no le dijo, pues cómo fueron enseñados? ¿Quién les dijo eso? ¿Dónde estaban ustedes cuando vino el Pentecostés? ¿Por qué no les dijo nada de eso, hermano? De las 1000 formas que podía preguntar algo, una fue la que dijo Pablo. ¿Cuál fue? ¿En qué fueron bautizados? ¿Sabe por qué, hermano? Pablo, siendo apóstol, inspirado por Dios, dice la Biblia que la revelación la tuvo directamente del Señor. Porque Pablo no caminó con el Señor, no conoció al Señor en persona, pero Pablo sí sabía, hermanos, de la doctrina de Cristo porque fue revelada, dice la Biblia, por el Señor directamente. El privilegio de Pablo fue que sin conocer al Señor Jesús, él, hermano, tiene directamente del Señor la doctrina. Es el que escribe 13 cartas, hermano, en el Nuevo Pacto. Ni Pedro, hermano. Ni Pedro escribe tantas cartas. Ni Juan. Juan escribe 5, Pedro escribe 2, pero Pablo, hermanos, que no caminó con el Señor, escribe 13. O 12 si es que Hebreo no lo escribió él. Pero mínimo 12. De todo lo que sabía Pablo, hermanos, de todo lo que había aprendido, de la dirección que tenía el Espíritu Santo, la pregunta esencial que le hizo fue, ¿no saben del Espíritu Santo? No. ¿En qué fueron bautizados? Ver la relación, hermano, y la importancia del bautismo de Juan, que era de parte de Dios, al bautismo, hermano, del Nuevo Testamento. Entonces Pablo inmediatamente dijo que esto no tiene la doctrina correcta. ¿En qué fueron bautizados? Porque la diferencia está, hermano, en un cristiano cuando se bautiza. ¿Qué pasa con un cristiano cuando se quiere bautizar? No es cristiano. ¿Cómo? No sé cómo juzga. Es que eso es la Biblia, hermano. Porque el bautismo me asemeja, me pega, hermano, a la muerte, a la sepultura y resurrección de Cristo, hermano. Amén, aleluya. Inmediatamente, hermano. Cuando Pedro predicó en el capítulo 2, versículo 36, que le dice, pero ustedes crucificaron a Cristo, en lugar de ofenderse, en el 37 dice, bueno, vamos a ver lo que queremos. Se cumplió de razón. Y en el 38 le dice, bautícense, no, pero arrepiéntanse y bautícense a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Fue el primer mensaje, hermano, del
No fue, es que Cristo ya pasó por los pecados por ustedes, Cristo vino y se da una buena vida. No. Lo que les predicó fue el bautismo, hermanos. En el día de Pentecostés. Como comienza el ministerio, hermano, después del bautismo es un bautismo. ¿Por qué, hermano? Porque el bautismo es, hermano, la representación, en el caso de Juan el Bautista, de lo que habría en un futuro, hermano. Ya en el caso del libro de los Hechos en adelante, ya era, hermano, así la revelación del Señor. Es decir, en el nuevo pacto, hermano, de Hechos, capítulo 2 en adelante, ya era el bautismo que vino, hermano, Priscila y Aquila a corregir a Apolos. Y ella le dice, ¿sabes qué? Te está todavía en lo que enseñó Juan anteriormente, en las promesas solamente. Pero ya pasó, no dice así, ¿verdad? Pero ya pasó en Hechos 2, la promesa del Padre. Ya se realizó. ¿Cómo? Ya vino el Espíritu Santo. Entonces, lo que se llamaba Apolos era correcto. Llegó a Éfeso y enseñó, y a otros lugares enseñó. Bien, era poderoso las Escrituras. Cualquier cosa que le preguntara a Apolos la contestaba con la Escritura. ¿Por qué? Porque era poderoso las Escrituras, hermano. Era elocuente. Era puesto por Dios. Pero él se quedó solamente hasta esa revelación. Cuando ya llegan y le dicen correctamente el camino completo, hermano, después del Pentecostés, ahora predicaba diferente. Por eso cuando Pablo llega en el capítulo 19, llega a Éfeso, donde había pasado Apolos, llega y le dice, ¿verdad?, el Espíritu Santo, se sorprende. Oiga, hermanos, un acontecimiento grande como pasó en el Pentecostés, donde 3,000 almas fueron bautizadas en el nombre de Jesús, debería ser un acontecimiento grande, hermano. Sin embargo, lo más probable es no que Apolos estaba escondiéndose, huyendo, no, más bien estaban tan entretenidos, hermanos, predicando el Evangelio, que es correcto lo que estaban haciendo, llevando el mensaje de salvación a todos, que no se enteraron de lo que pasó, hermano, en Jerusalén. Cuando él llega a otros pueblos, enseña lo que conocían. Y cuando ya le llegan y le dicen, mira, esta es la revelación completa, y entonces él se va para acá, para Corinto, Pablo llega a Éfeso, y entonces se lleva la sorpresa de que eran discípulos, sí. No dice que eran recién convertidos, eran ya discípulos, hermano. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que ya ha estudiado, está estudiando, pero todavía, hermano, no se prepara para salir, es un discípulo de un maestro. Entonces, eso es entenderlo, hermano, el contexto completo. Y la pregunta de Pablo, cuando vio que no sabían ellos del Espíritu Santo, dijo, bueno, ¿en qué fueron bautizados? ¿En qué fueron bautizados? No preguntó otra cosa más que el bautismo, hermanos. Por eso, hermano, cuando un cristiano dice, no, es que yo tengo que estar preparado para el bautismo, algo está en mal. Algo está mal. Porque si le dice uno que es representación de aquel que murió por él, que fue sepultado por él y resucitó el tercer día por él, y no quiere identificarse con él, algo está pasando en su vida, hermano. Amén. Eso es importante entenderlo, hermano. Le están diciendo lo que es el bautismo, pero aún así no entiende o no quiere entender lo que es el bautismo, hermano. Porque muchos dicen, es que es un compromiso grande. No, si desde que te predicamos el evangelio ya es un compromiso grande, hermano. Venía yo con alguien, un joven, hermano, manejando y sale un joven predicando. Ese joven ya está grande también y sale predicando y que me la paga el radio, hermano. Que me la paga el radio del carro. ¿Pero qué pasó? No, es que no quiero ir eso. ¿Por qué? Pues me compromete. No, si desde que le llegaste a Dios estás comprometido. Él pensaba que porque hubo una predicación acerca del bautismo ya está comprometido. No, comprometido está desde que le entregó el Señor. Por eso es raro, hermano, que alguien que tenga 10, 15, 20 años en el Evangelio y nunca se haya ido a bautizar. No, es que el chiquito fue bautizado. No, ese no es un bautismo. Ni los que vivieron anteriormente no eran bautismos tampoco, hermano. El bautismo que ordena la Biblia está escrito, hermano. Amén. No hay otro, hermano. Bíblicamente hablando, no hay otro. Y hasta el tercer siglo, hermano, aparece un bautismo diferente. Eso lo veo en otro estudio. Pero, hermanos, el bautismo que está en la Biblia, hermanos, es el único que hay. Y es el que representa con aquel que murió, aquel que fue sepultado y aquel que resucitó al tercer día. Amén, aleluya. Entonces Pablo, hermanos, se lleva la sorpresa y le dice ahí en el versículo 3. Entonces les dijo, ¿en qué habéis sido bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Estaban en pecado, hermanos? No, era correcto lo que estaban haciendo. Pero les hacía falta lo siguiente, el siguiente paso, hermano. Y ya en el 4 dice, y dijo Pablo, Juan a la verdad bautizó con bautismo de arrepentimiento. O sea, era bueno, no está condenando eso. Hubiera dicho, no, están mal. No estaban mal. Le hacía falta algo más. Con bautismo de arrepentimiento.
diciendo al pueblo que creyese en el que había de venir después de él, es a saber, en Cristo Jesús. Y año 5, y habiendo oído esto, ¿quiénes oyeron esto? ¿Quiénes oyeron esto? Estaban ahí. Los que estaban en Éfeso. Amén. Y habiendo oído esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahí lo tenemos. Entonces allí, hermanos, vemos la importancia del bautismo. Y ahora, ¿pero se va a rebautizar? No, no es rebautizar. Simplemente va a ser lo correcto. Cuando se bautizaba en el arrepentimiento, el bautismo de arrepentimiento de Juan, tenía una etapa. Era reconocida. No era pecado, no era malo, no era del diablo, no era de Dios. Pero cuando ya reciben la revelación completa, ahora sí, después del Pentecostés, que ellos no estaban en el día del Pentecostés, por lo que se ve, pero los que sí estaban se bautizaron. ¿Por qué, hermano? Porque los que estaban ahí en el día del Pentecostés, que eran 120 personas, lo más seguro es que se hayan bautizado, hermano, andan con el Señor. Si el mismo Señor se bautizó, ¿no se bautizarían también sus discípulos? No eran 12 discípulos, hermano. Amén. Eran muchos discípulos. ¿No se bautizarían los seguidores de Cristo, hermano? Amén. Si el Señor se bautizó, hermano, que no necesita, imagínense que los iban a poner. Obviamente se bautizaron, hermano. Y sin embargo, cuando viene el día del Pentecostés, también tiene que bautizarse, hermano. En el Pentecostés, en Hechos capítulo 2, habla de más de 120. Pero había más que llegaron después. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No es que estaban corrigiendo el bautismo de Juan, no. Ese tuvo un tiempo, hermano. Los tuvo un tiempo, hermano. Él la doctrina conocía. Pero ya cuando viene la revelación del Espíritu Santo, ahora sí, le dice, bueno, recibió el Espíritu Santo después de que leyeron, ni sabía que había Espíritu Santo. La revelación del Espíritu Santo, hermano, la pregunta de Pablo, con la segunda pregunta de ¿en qué fueron bautizados? Tiene bastante relación, hermano. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios, hermano. Tenemos que leer lo que dice la Biblia correctamente, no lo que interpreta la gente, no, qué dice la Biblia. Más adelante, hermano. Y con esto finalizamos. Romanos capítulo 6, a su lado derecho lo leo, del 1 al 5. Romanos capítulo 6, versículo 1 al versículo 5. Amén. Vamos a ver lo que dice ahí. Aquí está. Dice Romanos capítulo 6, versículo 1, perdón, del 1 al 5, en el nombre de Jesús. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? 2. No lo permita Dios, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué tendrá que ver esto con lo siguiente? Ve lo que dice aquí. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? 4. Porque somos sepultados juntamente con él en la muerte. ¿Por qué? Por el bautismo. Para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. 5. Porque si hemos sido plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, vea lo que dice ahí, la semejanza de su muerte, también lo haremos en la semejanza de su resurrección. Es decir, lo que significa, hermano, el bautismo es la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo y la resurrección de Cristo. Eso es fácil de entender. Déjenme ver aquí dónde está esta parte. Aquí vamos a ver lo que dice aquí la tradición católica o la religión católica. Aquí está. Este es otro numeral, el numeral 1227, 1227, dice, según el apóstol San Pablo, por el bautismo, el creyente participa en la muerte de Cristo, es sepultado y resucita con él. ¿Sí? Efectivamente. Lo que dice el catecismo católico es lo que dice la Biblia. Entonces, por eso cuando un católico me alega algo diferente, pues que no viene el catecismo tampoco. Su propio catecismo dice eso, hermano. Entonces, ¿cuál sería el problema?
El problema está de que no leen ni la Biblia ni tampoco el testimonio. Por eso, hermanos, no es atacar a la Iglesia Católica ni los católicos, no. Ellos no conocen la Biblia, hermanos. Es la verdad. Como muchos evangélicos, pero ellos tampoco no conocen la Biblia, hermanos, lamentablemente. Pero eso sí, hermanos, la palabra de Dios es eso, hermano, palabra de Dios. Y es un mensaje, hermano, para la iglesia, para nosotros. Para aquel hermano que no conocemos la Biblia, no conocemos al Dios verdadero, viene a través de la Escritura, hermano. La Biblia dice, ¿verdad?, que las Escrituras dan testimonio de Jesús. Ahí está, y de la vida eterna, hermanos. Dice que cree en mí como dice la Escritura, hermanos. No como la tradición lo dice, no como la mayoría lo comenta, no. El que cree en mí como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dice referente al Espíritu Santo, hermano. Si cree la persona en Jesús a su manera, o lo dice la mayoría, no hay Espíritu Santo allí, hermano. Eso dice la palabra de Dios, hermano. La forma de conocer a Jesús a través de la Escritura. Amén. Es que yo hablo lenguas y salto, eso no importa, hermano. Eso lo hace mucha religión, mucha denominación, hermano. No, el que hace verdaderamente el conocimiento al Señor es la Escritura. Es el mensaje que dejó a la humanidad, hermanos. Es más difícil entender esto, pero ¿sabe qué? La pereza. El comodismo, no, así dice el pastor, así dice el sacerdote, no, así, no. Usted tiene responsabilidad, hermano, porque tiene que saber todo, hermanos. Sí. Para finalizar, hermanos, ¿qué es el bautismo? Esa es lo que la pregunta inicial. ¿Qué es el bautismo? Es el acto de sumergir, hermanos, totalmente a una persona, representándose así. Con la muerte de Cristo, bajar la cruz, lo bajan, la sepultura, cuando lo entierran, y cuando resucita, la resurrección. Cuando uno muere el pecado, por eso dice aquí Romanos capítulo 1 y 2, capítulo 6, 1, versículo 1 y 2, habla acerca de perseverar en el pecado. No, de ninguna manera. No, ni lo manda Dios, ni lo manda Dios. ¿Por qué? Porque estamos muertos, hermano. Estamos muertos en un sentido, estamos muertos. Entonces, así como Cristo murió en la cruz, también nuestra carne, que de repente los trabajos, hermano. A mí me pasa, no sé, a mí me pasa también. Sí, pero deben estar muertos. Y cuando el Señor me ha buscado, es cuando yo, o cuando a mí me mete al agua oportunal, hermano. Y cuando Cristo salió de la muerte, salió de la tumba, hermano, después de 3 días, entonces es cuando yo salgo del agua, hermano. Amén. Eso es el bautismo, hermano. El acto de sumergir a alguien, hermano, para ser representado, hermano, en la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Eso es lo que dice la santa palabra de Dios, hermano. Amén. No hay otra forma de interpretar y que el pastor dijo y que el apóstol y que el papa. No hay, hermano. Es tan sencillo el evangelio, hermano, que está hecho para aquellos que no tenemos escuela, como aquellos grandes hermanos personajes que tienen mucha escuela. Para todos nosotros debemos de entender lo mismo, hermano. El problema está cuando queremos interpretar a nuestra manera, hermano. Ese es el problema principal. Por tanto, hermano, dejen que sea la Biblia la que tenga que decirnos lo que tenemos que hacer, hermano. Vamos a orar, iglesia, ser despedidos, y después de esto, hermano, tenemos las preguntas. Ya para despedirnos a los hermanos que nos ven en las redes sociales, que Dios les bendiga, gracias por su apoyo, y gracias a los hermanos que ayer estaban con nosotros, hermanos, acompañándonos. Una tremenda fiesta. Gracias por tu ayuda también, hermanos, que estuvieron aquí apoyando, y por todos aquellos, ¿verdad?, que no pudieron venir también. Que Dios bendiga, que el próximo año podamos estar unidos en una fiesta más, en el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre bendito, le damos gracias, Señor, en esta hermosa tarde, por la bendición de la vida, Señor. Hoy entendemos, Padre, que su palabra nos habla de la importancia del bautismo. Pero eso no lo entendemos, que pensamos que fue cuando nos mojaron la cabecita hace muchos años, Señor. Hicieron fiesta, hubo hasta borrachera en muchos casos. Y yo ni cuenta me di cuando me echaban la cabeza, me mojaron la cabeza, Señor. No había cambio en mi vida porque ni siquiera había pecado todavía, Padre. Por eso, Padre, como cristianos debemos de entender lo que dice la Biblia y qué significa el bautismo y quién se debe bautizar, Padre. Te pido, Padre, también que prepares corazones cada vez que demos estudios, para que en lugar de enojarse, Señor, o de sentirse atacados, que porque atacan mi religión verdadera, que porque atacan tu denominación, en lugar de sentirse ofendidos, deberían de sentirse, Señor, preocupados. Vemos, Señor, cuando Pablo llegó a predicar a Éfeso, donde había pasado el hermano Apolos también, un hombre poderoso de las Escrituras, pero había llevado un mensaje, Señor, todavía incompleto. Lo que hacía estaba bien, pero hacía falta lo más importante, la segunda, cuando ya vino el Espíritu Santo, la segunda parte, Señor, del bautismo. Se quedaron algunos todavía con el pensamiento del bautismo de Juan, se quedaron ahí todavía, Señor, que no estaban pecando, Padre, eran discípulos ya.
Sin embargo, Padre, aún no llegaba la revelación del Espíritu Santo hacia ellos. Y cuando Pablo llega, Señor, y les habla del bautismo, les habla de lo que ya había hecho el Señor, entonces ahora ellos se bautizan en el nombre de Jesús y a partir de ahí ellos, Señor, empiezan a predicar ya completo el Evangelio. Así también nosotros, Padre. No venimos a corregir a nadie, Padre, no. Eso es lo que nos va a ayudar a entender mejor. Su palabra nos habla acerca, Señor, de que hay un solo bautismo, aunque después se inventaron otros diferentes, Padre. Y aunque el mundo, Señor, no lo quiere aceptar, ese bautismo que comenzó en la Biblia todavía sigue vigente, Señor. Solamente ayúdenos, Padre, para continuar nosotros con ese ministerio que nos ha dejado, Padre. Que enseñemos a nuestros hijos también correctamente lo que es la palabra. Que la vivamos para que nuestros hijos, Señor, también la vean a través de nosotros. Ayúdenos, Padre. Le pido también por aquellos, Señor, que están comenzando a buscar la Biblia, o que andan buscando, Señor, al Dios verdadero, y son sinceros en su búsqueda, Señor, pero no saben a dónde dirigirse. Le pido, Padre, que los ayude, que los guíe, que los vaya a un lugar donde se predique su palabra, Señor. Que se preocupe, Dios, por la salvación de las almas de esas personas. Le pido, Padre, también que nos ayude a dar lo mejor de nosotros. Hoy en día, Padre, muchas de las veces predicamos, Señor, y a veces son fantasías, cosas que no están en la Biblia. Solamente nos emocionamos y pensamos que es lo correcto porque así lo veo yo, lo creo, Señor. Y se predican interpretaciones privadas o muy de moda, Señor. Pero su palabra no es de modas, no es de momentos, Señor, específicos, es de toda la vida, de todos los tiempos. Por eso le pido por aquellos hermanos, Señor, que en lugar de estudiarlo, bajen una predicación, Señor, del internet, lo apuntan, lo maquillan, Señor, y lo dan como si ellos lo habían estudiado, Señor. Le pido, Padre, que nos ayuden a dar lo mejor de todos nosotros, Señor. Ahora, Padre, también quiero poner sus manos a aquellos que van comenzando en el camino, que puedan, Señor, también ser diligentes en la búsqueda de la Escritura, de estar, Señor, escudriñando, buscar, Señor, su presencia cada día en oración. Los que están apartados del camino también tráiganlos, Señor, que puedan meditar en su vida, Señor, a dónde van, Señor, si no se acercan de nuevo. Por los hermanos que ayer nos reunimos, Padre, nos dio gozo ver a algunos hermanos que tenemos tiempo que no veíamos. Bendígalos, fortalezcalos, Señor. Por los que no pueden estar con nosotros, Señor, por diferentes causas también, Señor, espero que el próximo año podamos estar reunidos. Y ahora, Padre, por los hermanos que vinieron este estudio, les pido también que los bendiga, los fortalezca. A los que nos vieron a través de las redes sociales, cuando verán el día de mañana, que también se puedan ver lo que dice su palabra, Señor. No lo que dice la tradición, no lo que dice la mayoría, sino que dice su palabra, Señor. Y la importancia del bautismo en mi vida, Padre. Ahora, Padre, también le pedimos por las necesidades que hay en los hogares. Tal vez en el trabajo, tal vez, Señor, algún problema de salud. Le pido, Padre, que nos siga ayudando, fortaleciendo y aumentando la fe, Señor. Por nuestros hijos de la escuela también guárdalos, Padre, todo mal. Hay gente perversa, Padre, tratando de meter esas ideas erróneas, cosas, Señor, que no son para un niño todavía, Padre. Guarde, Padre, nuestra niñez, nuestra juventud también, Señor, con tantas tentaciones en el mundo. También, Señor, los adultos, Padre de familia. Por aquellos que aún no tienen hijos, Señor, que se preocupan el día de mañana cuando los tengan, que puedan, Señor, también tener ese anhelo de enseñar lo mejor a sus hijos, Señor, que se vayan preparando para que sean padres, Señor. Pido, Padre, por la iglesia en general, que estamos pasando una tremenda tribulación en estos momentos, Padre, con muchos hermanos, Señor, que están en tribulaciones, en sus matrimonios, con sus hijos, de salud, en la economía, Señor, que no desmayen, que sigamos siempre adelante, que no desmayemos, Padre, en ningún momento. Al contrario, que sigamos siempre perseverando en su camino. Ahora, Padre, también quiero pedirle por Vianney, Señor, Morales, por la salud, Padre. Usted conoce mejor que nadie su necesidad que hay, Padre, primeramente por su paz espiritual, ayúdale, fortalezca, Padre. Toque su mano también, Señor. Pedimos también, Padre, por toda la familia de Laguna, Señor, y la familia Morales. Recordamos, Padre, aquellas palabras de mi hermana Mari, Señor, que Padre descansa, que quería, Señor, poner sus manos a sus hijos, a sus nietos, Señor, y a la gente que le rodeaba. Le pido, Padre, por toda la familia en general, que nos siga bendiciendo, fortaleciendo, Padre, que se acerquen cada día más, Señor. Pedimos también por Pedro Ramírez, Señor, por salud, por su vida espiritual, y así pedimos, Padre, por la iglesia en general. Que nos siga ayudando, Señor, que en lugar de criticar a la gente, que nos pongamos a orar por ellos, Señor. Nos damos cuenta, Padre, que todos somos imperfectos. Yo no tengo ni siquiera, Padre, ni siquiera cara para burlarme de un hermano o para criticarlo, Señor, porque yo también soy un pecador igual que él, Señor. No puedo, Señor, ponerme en su lugar, Padre, pero tiene sus luchas, yo tengo las mías, Señor.
y cada carne somos diferentes. Tal vez ya medicina sabia, pero todavía faltan muchas por pelear, Señor. Así que no puedo yo, Señor, de ninguna forma señalar a mis hermanos, y tampoco ellos a mí también, Padre. Pero sí en el amor podemos ayudarnos a seguir adelante, apoyarnos, Señor, en oración. También, Señor, de vez en cuando llamando la atención cuando estamos equivocados. Cuando vemos a algún hermano que no me quiere hablar, no quiere hablar, Señor, quizá lo que dicen darme cuenta, quiero ponerme a cuentas con Él. Quizá no tiene nada, Padre, de imaginación, pero quiero estar a cuentas con todos, Señor, porque no sé cuándo sea el último día. Ahora, Padre, gracias. Padre, que los hermanos que van a hacer en este momento, que van a tener que salir después de este estudio, que les dé bien, que los guarde. A los que nos quedamos para seguir estudiando, te pido, Padre, que nos siga ayudando. Y a los que nos ven a través de redes sociales, Señor, bendígalos, fortalezcalos, Señor, y que sigan meditando en su santa palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, mis hermanos, verdad que están viendo las redes sociales, en este momento nos despedimos del aire y nos quedamos aquí para las preguntas. Dios les bendiga y mañana, si Dios permite, después de esta vida, estaremos a las 7 de la noche, también un estudio más acerca, ¿verdad?, de lo mismo sería, lo más seguro que va a ser acerca de lo que es la Pascua. Y si Dios presta vida y salud, pero mañana a las 7 de la noche. Que Dios les bendiga a todos.